Ya, ok. Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a, como todos los martes a las 8 de la noche, al curso de Biblia, el Evangelio según San Marcos, dirigido por Manuel Pablo Fernandini. Y bueno, queríamos decirles que a dar un aviso antes de empezar todo, que como saben, este martes va a ser feriado, primero feriado, entonces por tal motivo no va a haber clases, pero será bueno para aprovechar en repasar los videos que ya están en YouTube, sobre todo para las personas nuevas que están aquí, que les damos la bienvenida y algunos más que se han incorporado, para poder tener ese tiempito de repasar y poder meditar y ya continuar leyendo en el siguiente miércoles, que sería ya, perdón, martes, el 8 de noviembre. Entonces, ese era el aviso que quería darles. Y sin más, para empezar, vamos a ponernos en presencia del Señor. Manuel Pablo, si nos puedes poner la oración, por favor. Y para esto quisiera un voluntario para poder leer la oración y el resto en casa apagaría los micrófonos y también los reza en casa para hacer el rezo en comunidad, ¿no? ¿Alguien desea rezar la oración? Que se debe hacer siempre antes de estudiar Biblia. Ok, Guillermo, gracias, muy amable. Todos cerramos micrófono y hacemos la oración en casas. Adelante, Guillermo. Gracias. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. En el nombre del En el Padre. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Guillermo, gracias. Manuel Pablo. Gracias, Katia. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra reunión de los martes. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos, pero quisiera antes de comenzar dar espacio para algunas inquietudes o comentarios que hubieran, ¿no? Hasta el último martes hemos terminado los 5 primeros capítulos del Evangelio. Entonces, algún tema que haya quedado, que quieran plantear. También hay una inquietud de uno de los hermanos de un tema que sale un poco de Marcos, ¿no? Que nos lleva hasta el Génesis, pero no sé, igual. Vale, aprovechemos este momento. ¿Nadie? ¿Alguna duda que quedó de la clase pasada? ¿Alguna inquietud? Había una inquietud sobre el Génesis, la luz, pero no sé si... ¿Podrías hacer la pregunta, Pedro, por favor? Sí, en el versículo 3 de Génesis, si no me equivoco, dice, y Dios creó la luz, ¿no? Sin embargo, eso fue en el primer día, pero en el cuarto día, Dios crea el sol y la luna, que es la luz que nosotros conocemos. Entonces, hay una, no así, ¿no? De que, a qué luz se refería, ¿no? Claro, miren, hay dos comentarios, ¿no? Uno primero, el tema es excelente, pero cuidado, ¿no? Porque no tiene que ver con el Evangelio según Marcos. Entonces, vamos a contestarlo, pero si las inquietudes se dispersan, es un poquito peligroso. Ahora, vale, cualquier inquietud hay que atenderla. Ahora, ya puntualmente, la pregunta que hace nuestro hermano Pedro es linda. ¿Cómo hay luz si en el cuarto día Dios crea la luz? El sol, perdón. No, ¿cómo hay luz desde el día primero si el día cuarto es que el Señor crea el sol?
Y la respuesta es, así como profunda, es sencilla. Y es que el Señor, Dios, es la luz. Miren qué lindo, y qué lindo, qué profundo, y desde un punto de vista teológico incluso. O sea, nosotros nos preguntaríamos, ¿es que si no había sol, cómo es que se genera la luz? Y repito, la pregunta es, Dios, el Señor creador, crea el sol en el cuarto día, pero hay luz desde el día primero. ¿Cómo es posible? Porque el Señor, porque Dios es luz. Miren, así de sencillo y así de profundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esa luz? Es la luz de Dios. Y no hay más vuelta. Se acabó, ¿no? Así de claro. Así de contundente. A ver, hermanito, indudablemente no quiero ser agresivo, pero tengamos cuidado, porque cuando Dios dice hágase la luz, no se puede decir hágase yo mismo, ¿no? Pero le voy a dar una idea, pero por favor, muchas cosas se van revelando a través del tiempo. Y esa luz a la que hoy se manifiesta, vean ustedes en Google y busquen la partícula de Dios. ¿Qué significa? Que de la luz nace la materia, algo que no antes era inconcebible. ¿Cómo puede ser que la luz pueda crear materia? De la luz Dios crea las cosas. O sea, como bien lo dices, ¿no? Es Él mismo. Y lean ustedes, porque es un hecho científico ya demostrado, recién hace 4 o 5 años, que se creó todo un circuito para generar la partícula de Dios, en el que se considera que de la luz sale la materia, con lo cual reafirma que lo que usted acaba de decir también, ¿no? Dios es luz y Dios crea la materia, los crea a nosotros las cosas, ¿no? De verdad que es un hecho interesantísimo, porque estos se han estado preguntando los científicos, que muchas veces creen que la ciencia está en contra de la religión, y no. Muchas veces la ciencia corrobora lo que muchas veces está escrito en la Biblia, y este es el hecho más importante, ¿no? Que con la luz de Dios, se crean las cosas, ¿no? Las cosas nosotros, porque somos criaturas de Él, para nosotros, ¿no? Eso era, hermanito, y disculpe, permiso. No, está bien, estamos en lo mismo, ¿no? Pero, insisto, mira, pueden haber miles y miles de preguntas. En una oportunidad una hermana, pero lo hizo por chat, me pidió aclaración sobre los profetas. Y yo le dije, cuando lleguemos, hermana, ¿no? Porque de verdad, si no, simplemente sería, nos reunimos el martes, tema abierto de la Biblia, lo que quieran, ¿no? Y entonces se hace un desorden. Por eso digo yo, escogimos empezar con Marcos y vamos avanzando con Marcos. El peligro es dispersarnos totalmente. Marcos es uno de 73 libros de la Biblia, de 73, imagínense, ¿no? Entonces, si caemos en la tentación, luego preguntan de un profeta o de otro, preguntan de Moisés, preguntan de el Apocalipsis, y en el ánimo de responder hasta donde yo pueda, caigo y caemos en el desorden. Ese es un poco el peligro. Pero no, son temas todos interesantes, ¿no? Guillermo, sí. Manuel Pablo, yo lanzo una sugerencia. Estas inquietudes que son muy propias de cada uno, porque qué iluminado el hermano que ha tenido en cuenta. Yo he leído cuántas veces el Génesis y no me he percatado del detalle de que empieza diciendo, pues hágase la luz, ¿no? Y el sol lo crea recién el cuarto día. Entonces, caer en esos detalles es reflexionar con profundidad y con abstracción en la Sagrada Escritura. Para no distraernos como tú aconsejas, sugiero que este tipo de consultas te las hagan directamente a tu chat privado y tú las contestes por privado. Y si crees que el tema es de trascendencia como para que todos se enteren, lo puedes mencionar
o Claro. comentar al comienzo de la clase. Claro, de acuerdo. Y lo que yo les ofrecí, Guillermo, abonando en la misma línea de lo que comentas, es que en algún caso, que lo he hecho varias veces, no, el hermano o la hermana no se va a contentar con una respuesta por escrito. Entonces, lo que hacemos es, y repito, lo he hecho, nos ponemos de acuerdo en una hora determinada y nos hablamos por teléfono, ¿no? Pero en una conversación uno a uno. Y aclaramos hasta donde se pueda, porque tampoco es que yo tenga todas las respuestas, pero hasta donde yo pueda, ayudo, y donde no, quedamos en investigarlo juntos. Eso es un poco la metodología que tenemos que acostumbrarnos a seguir. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces... Manuela, perdón, Manuela está levantando la manito. Sí. Hola, activa tu micro, por favor. Sí, gracias. Muy buenas noches. De repente estoy un poco en error. Más que nada, sí estoy en error, ¿no? Porque yo pienso, cuando leo esto, aparte de lo que estamos conversando ahorita, el versículo donde indica de que se crea el sol y la luna. Pero estamos Yo en lo otro he, tema. Miren, bueno, adelante, pero yo los respeto, pero de verdad, estamos por en favor. Marcos, Sí, por sí, favor. disculpe, yo termino solamente con esta frase. Yo pienso que esa parte es solamente para explicar cómo se creó, nada más. Gracias. No, sí, sí, pero insisto, vale el interés, ¿no? Porque podemos hacer la conversación por separado. Si no, les digo, la tentación al desorden y caemos, ¿ah? Y caemos y la gente se empieza a aburrir porque dice, oye, total, es bien delicado. Yo he tenido experiencia ya, les digo, de tanto tiempo, y por eso tenemos que tener un tema y un guión. Si no, es conversación libre y es peligrosísimo. Pero a ver, regresando al Evangelio según Marcos, hasta lo leído, ¿no hay algún comentario que quieran hacer? La última reunión hicimos un repaso, ¿no? De los capítulos 1 al 5. ¿Les quedó todo clarito? No, entonces continuamos. Miren, vamos a entrar al capítulo 6. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 1. Se asombraba de su falta de fe. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer? Yo puedo leer, Manuel. A ver, Pati, gracias. Ya. Se asombra de su falta de fe. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Gracias, Pati. ¿Algún comentario, algún alcance que quieran darle? Mire, cómo de aquí sale la recontra repetida frase de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Acá está dicho en otras palabras, pero acá están las palabras de Jesús en esta edición del Evangelio. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo. Pero se refiere a lo mismo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Miren acá Manuel, cuando dice, sí, adelante.
Sí, y también lo referente a que siempre los hermanitos separados nos dicen, pues, que Jesús tenía hermanos, ¿no? Y por eso esa parte donde dice hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, ¿no? Entonces, a veces de estos versículos ellos se valen para insistir en el mismo tema, ¿no? Buen punto, Pati. ¿Y cómo responderíamos a eso? A ver, no, nosotros estamos ya formándonos con tanta paciencia y dedicación en este evangelio y leemos esto. ¿Cómo responderíamos? Jesús es hijo único. No hay en la Biblia ningún escrito que diga que María tenía hijos. No dice ningún versículo que María tenía hijos. Además, en la cruz le encarga a Juan, le encarga a su madre María. Si hubiera tenido hijos, no hubiera necesitado decirle, ¿no? De encargarle, digamos, a su madre. Y por otro lado, él era, bueno, si lo vemos así puntualmente, él es hijo de Dios y su padre, como decir, adoptivo en la tierra fue José. Porque a veces también dice, creo que hay un libro apócrifo que habla de que José había sido viudo, ¿no? Que había tenido hijos. Y también a veces también he escuchado que una forma también de explicarles es esa parte, ¿no? Pero digamos, bueno, viendo los libros apócrifos en ese caso, ¿no? Claro, pero entonces tú dices, en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo otros hijos, pero acá dice que Jesús es hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿Me permite hacer el aporte? Sí, claro, la idea es esa. En ese tiempo, para esa época, los primos o los primos hermanos eran considerados como hermanos. No había diferencia entre ser Eso primo es. hermano y hermanos eran considerados como de sangre, ¿no? Eso es. Solamente lo que quiero percatar es que miren la primera parte en la que nadie se pone a rechazar diciendo, no, él no hace milagros. No, todo el mundo reconoce su sabiduría, reconoce sus milagros. Sin embargo, de cabeza testa, o sea, de dura cabeza, no lo comprenden, no lo entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocían, pues, ¿no? Es como muchas veces nosotros a veces vemos a una hermanita que tiene mucha fe y le vemos la gran devoción, pero después decimos, no, es pecador igual que yo, ¿no? Y a veces hasta la marginamos, y no es así. No sé si quiero dejarme expresar, porque a veces me emociono tanto cuando en nuestro lado Jesús se manifiesta a través de otros hermanos y que nosotros no lo vemos, pues, ¿no? Muchas veces somos incrédulos en eso, ¿no? Cuando a veces el Señor se vale de los otros hermanos para hacernos llegar un mensaje a nosotros y no, desechamos el mensaje porque viene de un hermano que a lo mejor no es el más idóneo, ¿no? Gracias. Gracias, Pedro. También estaba, ¿Podría creo, agregar Manuela. algo, Manuel? Oye. Manuel había levantado su mano también. Sí, solamente ya lo comentó Patti cuando decía pues de que María fue casada, se casó con José y José ya era una persona mayor, viudo que había tenido ya otros hijos, ¿no? Entonces, pero María no, solamente para comentar eso, disculpa, Pero gracias. ¿cómo sabemos eso, Manuela? ¿Cómo sabemos que José era mayor y que tenía otros hijos, que era viudo? ¿Cómo sabemos esas cosas? No está en la Porque Biblia. no son los apócrifos, porque usted nos comentó, usted nos dijo así que como él era, como María ya había sido reservada por Dios, ¿no? Entonces, las doncellas estaban, tenía que haber vivido así separada de todo, entonces ella tenía que estar le ofrecieron el matrimonio con José para que ya no tuviera ese pecado, ¿no? De concebir o de ser esposo. Se casó, cierto, pero no hizo una vida así normal como cualquier pareja, ¿no?
Sí, miren, yo no estoy en desacuerdo con lo que dicen, ¿ah? Pero solamente les recomiendo, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque afirmamos cosas y después cuando yo me pongo en el plan del preguntón, ¿no? Yo soy uno que no cree o que soy un hermano separado, ¿no? Entonces, yo me pongo así a preguntar. ¿Y eso cómo lo sabes? Si tú me hablas de un apócrifo, ya estamos como que pisando tierra movediza, ¿no? Si yo afirmo algo basándome en un evangelio apócrifo, no tengo la misma fuerza. Es mucho más, miren, hasta ahorita, yo les diría mucho más lo que dijo nuestro hermano Pedro, mucho más, y es la posición que la iglesia fomenta, y es decir, cuando en la Biblia y cuando en particular en el Evangelio hablamos de hermanos de Jesús, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a parientes de Jesús. Pedro lo dijo y lo dijo perfectamente. No solamente es el Evangelio, porque en el Antiguo Testamento también. Y el que quiera vacilarse un poquito, miren, vayan a su libro del Génesis, cuando entre el capítulo 12 y el capítulo 24 del libro del Génesis está la historia de Abraham. Y miren en esos pocos capítulos, que son pocas páginas, van a ver esa relación tan cercana de Abraham con su sobrino, Lot. Lot es hijo del hermano de Abraham que fallece joven. Y prácticamente Abraham lo llevó consigo y lo llevó en toda su travesía. Van desde Ur a Parán y luego bajan a la tierra de Canaán, que luego va a ser Israel mucho tiempo después. Entonces, Lot es el sobrino de Abraham que lo acompaña en toda esta travesía y en toda esta gran aventura. Hay un momento, y les digo, léanlo, no son muchos capítulos, como que ubican la historia de Abraham en el mismo texto, y van a ver cómo en un momento Abraham libera a Lot, que había sido tomado prisionero por unos rivales, ¿no? Y luego, juntos, enriquecidos, poquito más adelante, tienen que separarse. Tienen que separarse porque como que cada uno tiene demasiado rebaño y empiezan a haber conflictos entre la gente del uno y del otro. Bueno, en ambos encuentros, cuando lo libera y cuando se despiden de hermanos. Y miren cómo, les digo, no estoy inventando nada, léanlo con sus propios ojos. Cuando Abraham se abraza con Lot y le dice, porque tú eres mi hermano. Y tú dices, ¿qué? ¿No resulta que Lot era su sobrino? Es que, como bien dijo Pedro, repito, en la Biblia en general, en el pueblo de Israel y en el Evangelio con Jesús, el trato de los parientes es de hermanos. Entonces, María solamente tiene a Jesús, pero cuando dicen de Jesús que tiene a Santiago, José, Judas y Simón, serían en sentido estricto parientes de Jesús. Entonces la pregunta, ¿y sus parientes no viven aquí entre nosotros? Y esa es la explicación. Les digo, no tenemos que irnos a ningún apócrifo. Ahora, si conocen los evangelios apócrifos, tampoco viene mala. Hay que tener cuidado nomás, porque si no nos volvemos un poquito, les digo, un poquito flojos, porque si usamos de referencia a un apócrifo hay que decirlo en todo caso, pero yo preferiría no hacerlo. En el caso de lo que comentó Patti y luego Manuela, esa referencia a que José era un hombre mayor, viudo, esa la hace el evangelio, el protoevangelio de Santiago. Es un evangelio apócrifo. Ahí lo pueden leer. Creo que lo compartí con ustedes. ¿No? Y no pasa nada si lo leen.
les digo. Pero yo recomiendo que nuestra base sea bien firme primero. No sé por qué, pero el ser humano tiene esa tendencia, un poco como el morbo, ¿no? Entonces, oye, no hemos leído ningún evangelio de los 4 canónicos y ya estamos leyendo apócrifos. Somos un vacilón, ¿no? Yo les diría, lee bien a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. Bien, compréndelos bien. Ten una sólida base. Y sobre eso, lo que quieras leer no te va a confundir. Pero si no hemos leído eso y estamos leyendo el evangelio que se atribuye a Pedro, al de María Magdalena, al de Tomás, es un problema. Se los doy como recomendación. Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Ustedes entran en el internet y los encuentran. Incluso cuando vemos las películas de Semana Santa, hay un montón de información que no sale en nuestra Biblia. Y uno dice, ¿de dónde sale? Por ejemplo, que los padres de María se llaman Joaquín y Ana. ¿De dónde sale? Y así como eso, mucha información que se ve en las películas cristianas. Pero ¿de dónde sacan esa información? Y sale de los evangelios apócrifos. ¿No? Ahí están. Sí, habían otras manos levantadas, por favor, adelante. Primero Guillermo y luego Patti, por favor. Activa tu micro, Guillermo. Gracias. Ok, Katy. Manuel, yo recuerdo que tú has dicho en clases anteriores, esto que acabas de mencionar lateralmente en tu comentario, que parece que está en el protoevangelio de Santiago, creo que dijiste, Sí, que claro. el papá de la Virgen era muy amigo de José. José era una persona mayor, como era una persona mayor el papá de la Virgen, Joaquín, creo, ¿no? Joaquín. Y entonces, viendo que su hija ya estaba en edad de casarse y no había ningún pretendiente, le pidió a José que la desposara. Tú dijiste eso. Sí, Recuerdo pero sí, sí, clarito. Guillermo, como digo, es como chismografía, ¿no? Que nos encanta la chismografía y sale de los apócrifos. Sí, pero si entramos a estudiar el Evangelio y entramos con Marcos, luego Mateo, Lucas, Juan, vamos a eso, ¿no? Por eso la explicación más coherente es la que hizo Pedro. O sea, ¿por qué es que podemos saber que Jesús no tiene, María no tiene otros hijos? Y Pedro acertó. O sea, cuando se habla de hermanos, en el concepto israelita y luego judío, el hermano es el pariente, ¿no? Ese concepto de tribu que es muy fuerte, más que de familia, es la tribu. Entonces, hermanos son los miembros de esa tribu. Los miembros de esa son hermanos porque son hijos de hermanos, son parientes. En el sentido nuestro moderno, son parientes. Esa es la explicación más clara. Lo demás es un poco chismografía, simpática. La hemos comentado cuando hablamos de apócrifos, ¿no? ¿Qué cosa contienen? Y les digo, podemos hablar de uno y otro apócrifo más adelante, y los pueden leer y los podemos comentar, siempre con cuidado, porque algunos son medios peligrosos, pero la mayoría de los apócrifos son muy parciales, por eso no se tomaron, ¿no? Algunos hablan de un momento, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, les comentaba, habla de la infancia de María, y luego María jovencita y cómo finalmente nace Jesús. Después hay otro evangelio apócrifo que es la infancia de Jesús. Hay un evangelio apócrifo que es el evangelio de Pedro, en que se concentra en la pasión, muerte y resurrección. Y así, ¿no? Hay un evangelio que es muy conocido, que es el de, ahorita me viene aquí, de Tomás, el evangelio apócrifo de Tomás, que lo que tiene son una colección de dichos de Jesús y nada más, ¿no? Entonces, como si fueran sentencias del 1 al poco más de 100, ¿no? Entonces, tal, afirmaciones. Muchas de las cuales encontramos en el texto de los evangelios canónicos, como Marcos que estamos estudiando ahora. Pero en fin, son los apócrifos. Los podemos dejar afuera un tiempito
Y cuando llegue el momento, si quieren, si les interesa, los podemos ver, ¿no? Pero el problema sería mezclarlos. Ahí sí creo que no los ayudaría mucho yo. Flaco favor les haría, ¿no? Patti está levantando la mano, activa tu Sí. micrófono. Ah, ya, sí, sí. Sí, completamente de acuerdo, Manuel, que mejor, como tú dices, no hay que tocar mucho los apócrifos. Además, se sabe que se escribió mucho tiempo después después de Jesús, la mayoría, ¿no? Y muchos estaban, como decir, de los gnósticos, ¿no? De las sectas, ¿no? Y bueno, no conviene. Pero por otro lado, sí, como tú dijiste, la posición de la iglesia es decir que el arameo, que era el idioma que hablaban, ¿no? Decir hermano también se podía decir primo, hasta querido compañero, no sé si también me parece que ese era, ¿no? Y que realmente lo que se quería decir que era un pariente, ¿no? Pero también Así creo es. que no podría ser etnografía en el sentido de decir que cuando Jesús estaba en la cruz, encarga a Juan y le dice, aquí tu madre, igual, ¿no? Aquí está tu hijo, porque de esa manera también no es, digamos, eso está en Juan, me parece, y de esa manera también es una prueba de que no tenía otro hermano, porque ya no hubiera tenido necesidad Jesús de encargarlo a Juan a que se quede con su madre. ¿No? Ese A es un eso me argumento refiero. absolutamente sólido, sí, sí. Por ese argumento, que también es un argumento válido, a eso quería referir. Absolutamente sólido, sí. Ya. Capítulo 19 del Evangelio según Juan, lo que dice Patti. ¿Qué necesidad tiene Jesús a punto de morir en la cruz de encargarle al apóstol Juan a su madre? Es clarísimo, es porque siendo que María tiene un solo hijo y ese hijo está en la cruz y va a morir, María se quedaba como una viuda en la absoluta miseria, porque en esa época, les digo, la mujer no tenía derecho de propiedad alguna. Entonces, si la mujer perdía al marido y no tenía un hijo varón, la mujer quedaba en la miseria más absoluta. ¿Qué hubiera sido de María? Que pidiendo limosna al lado de un camino. Entonces Jesús, en plena conciencia, en el dolor, en el momento previo a su muerte, encarga a su madre con el apóstol Juan. Eso es absolutamente correcto. Y es un argumento válido. Entonces tenemos dos argumentos. Uno, el concepto de hermano en el pueblo de Israel, en la cultura de la época, el concepto de hermano que se refiere a pariente, y dos, el hecho que no hemos llegado nosotros, ¿no? Pero que lo conocemos, que es Jesús en la cruz, en el relato de Juan, en que le encarga a María, a Juan, para que su madre no quede en la miseria total, en el abandono total. Es correcto. Manuel está levantando la mano Miguel, Otárola, luego Rosario y luego Sonia, por favor, en ese orden. Gracias. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Manuel. Muchas gracias. Si se trata de dar aportes, bueno, un granito de arena también podría servir el texto de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si no me equivoco, en los primeros versículos, Pablo habla de que Jesús ya resucitado se aparece a más de 500 hermanos. Asumiendo que María tuvo más hijos, no creo que haya tenido 500 hijos. Entonces, eso es algo imposible, ¿no? Y eso de alguna manera fortalece y ayuda y avala lo que han dicho mis antecesores, ¿no? Claro. Que Jesús hablaba, o se hablaba de hermanos, porque se hablaba también de parientes o cercanos a Jesús y no necesariamente a hijos de María, que de por sí no existe ese término hijos de María a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? Es correcto, Miguel, Esto te sí. podría servir también como una ayuda. Sí, 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 y es correcto y bueno, ya se da el tema.
Cuando Jesús resucitado habla de hermanos, ya amplía el concepto y es claro para todos, ya no es hermano de sangre, es hermano en la fe, ¿no? Entonces, Jesús incluso a nosotros nos va a llamar hermanos, ¿no? Y nosotros nos llamamos los cristianos hermanos, ¿no? Es el término del trato corriente entre cristianos es el de hermano, hermanos en la fe. Es correcto, es perfecto. Entonces está el concepto judío y el concepto de Jesús resucitado que usa Pablo. Perfecto, Miguel. Sí, la siguiente persona era... Rosario, activa tu micro, por favor. Rosario, ¿me escuchas? Bueno, Sonia, ¿puedes activar tu micro hasta que Rosario pueda? Gracias. Sí, Manuel, yo así una cosita chiquiriquitita, quería más que nada salirme de la duda. No sé si lo leí o lo escuché, que en caso de que también se quedaba viuda, en esa época, Buenas noches. el hermano del esposo asumía también la responsabilidad de la viuda, tanto así de que le hacía engendrar un hijo varón. Claro, claro, Sonia. Sí, ¿no? Eso viene desde una tradición del pueblo de Israel y eso se llama la ley del levirato. Si quieres, Sí, apúntalo. Levirato con V, ¿no? Con B chica. La ley del levirato. Y levirato es un término que viene de levir. Levirato de levir. ¿Y levir qué significa? Cuñado. Entonces, la ley del levirato la podemos leer en correcto castellano como la obligación del cuñado. Y es exactamente lo que tú dices. Gracias. Exactamente. ¿Por qué? Porque rápidamente les digo, nos distraemos bastante, pero ¿qué importa? En aquel tiempo, si la mujer quedaba viuda, pero el marido había tenido posesiones, tú dirías, bueno, qué pena, pero se queda protegida porque tiene bienes. Pero les digo, para entender claramente el problema, es que a la hora de morir el marido, la mujer quedaba en indigencia total. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía derecho de propiedad. Así de grave, ¿no? Miren cuánto avanzó la sociedad en 20 siglos. Horrible. La mujer no tenía derecho de propiedad. ¿Cuál era el rol de la mujer? Procrear. Para eso estaba. Y por eso, cuando en el pueblo de Israel una mujer no podía tener hijos, entonces ¿para qué servía? Disculpen la forma de hablar, pero para tratar de entender su mentalidad, ¿no? Su cultura. ¿Para qué sirve la mujer que no puede tener hijos? Si es para lo único que está. Entonces tenemos el caso, en la historia y en todo el Antiguo Testamento, tenemos una serie de casos de mujeres que no podían tener hijos, empezando por Sara. Correcto, y lo que Y le pasó así también vamos a avanzando. Ana, la mamá de Samuel, el famoso profeta Samuel. Ana era vieja y no podía tener hijos tampoco. Y así, ¿no? Vamos avanzando y vamos a encontrar una serie de casos de mujeres que no podían salir embarazadas, que no eran fértiles. Y cómo sufrían, ¿no? Como el caso de Ana, madre de Samuel. Leemos cómo Ana lloraba y lloraba en el templo, ¿no? No digo oraba, sino lloraba, lloraba. Y le pedía, Señor, por favor, ¿no? Concédeme un hijo. Y el caso de Ana es muy lindo. Está comenzando el primer libro de Samuel, ¿no? Ana le pide al Señor tanto y le dice, Señor, si me concedes un hijo, yo te lo consagro. Y efectivamente, Ana sale embarazada, ¿no? Ana sale embarazada y nace el pequeño Samuel, y cuando desteta a Samuel, cuando deja de tomar leche de pecho, Ana lo lleva al templo y lo entrega al sacerdote del templo. O sea, de esto tenemos un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento.
el tema de ser viuda en aquella época era terrible. Tenemos la historia de Ruth, que es bellísima historia, ¿no? También, y cómo Ruth al final se queda con Booz, se casa con Booz, y Booz había sido el pariente más cercano del marido que había fallecido, ¿no? Cuando el marido fallece, Ruth queda sin hijos y luego engendra con Booz. Y Ruth viene a ser nada menos que bisabuela del rey David. Entonces, en fin, está llena de estas historias el Antiguo Testamento y la Biblia en general, ¿no? Es muy claro. Y en ese sentido, el comentario de Patti. Volvemos al tema. La Virgen María ha tenido a Jesús, pero Jesús muere, ¿y cómo queda? Y por eso Jesús, en toda su conciencia, a pesar del tremendo momento, le encarga a su madre, a Juan. Es un argumento de mucha fuerza. Entonces tenemos dos. Al final, uno, el término hermano, se refiere a pariente, y dos, que María no tiene otros hijos, y por eso es que Jesús se la encarga a Juan, para que no quede desprotegida. Son argumentos bien fuertes. Rosario, ¿me escuchas? No. Ok, Juan Carlos también está levantando la mano. ¿Puedes activar tu micro, Juan Carlos, por favor? Hola, buenas noches. Con todos, Katia, profesor, buenas noches. Profesor, sí, yo estaba escuchando atentamente todos los comentarios de los hermanos aquí, y casualmente nos llamamos hermanos también, ¿no? Y entonces, pero un poco para entender, yo creo este contexto que se lo dicen a Jesús, ¿no? Una vez, yo de muy joven, viajé con mi papá a su tierra, ¿no? Un sitio ahí en provincia, no era capital, era más adentro, 8 horas más adentro. Y sí, todos los niños, todos los muchachos decían tíos a todos, ¿no? Pero lo que eran exclusivamente de familias, ¿no? Decían, ahí está, puede decir, ahí está Juan Carlos y sus hermanos, pero no tenían hermanos, eran hijos, eran primos, ¿no? Entonces, en provincia se suele usar mucho esa familiaridad con todo, porque al final y al cabo todos son familia, todos son parientes, todos son conocidos. Y yo creo que es el contexto que nos trata de contar el evangelista, ¿no? Porque, o sea, no hay que buscarle tres patas al gato, o sea, ellos son tan normales como nosotros, tan comunes como nosotros, y ese era el trato que se tenían allá en provincia. Mira, acá en Perú, ¿no? En un sitio de provincia donde vivía mi papá, y en esa época, allá en Jerusalén, también era lo mismo, ¿no? Entonces, muy válidos todos los conceptos, pero creo que hay que ponerlos más en contexto de una situación normal en un sitio alejado y cómo se tratan todos, ¿no? Nada más, Claro. profesor. Sí, Juan Carlos, gracias. Es claro, ¿no? Ese concepto viene un poco del sentido de tribu. De tribu. Sí. Y bien, Manuel, que Judas y Simón creo que es hijos de Alfeo, ¿no? Me acuerdo eso en Lucas. Y sale hijos de, ¿no? Los Claro. menciona también. Bueno, Rosario creo que tiene problemas con el internet porque no me escucha. Claro, entonces avanzamos. Miren acá el segundo párrafo. Nos dice, Jesús para ellos era motivo de escándalo, ¿no? Y bueno, el tema de nadie es profeta en su tierra. Pero acá algo que no han dicho, miren, pero que es interesante, lo marco también en amarillo, ¿no? Eso lo quito ya. Cuando dice de que dice, no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe.
¿Sobre eso algún comentario? Es bien importante, ¿no? Jesús no pudo hacer ninguna curación especial como la hacía en todas otras partes por la falta de fe. ¿Qué nos dice esto? Es claro, ¿no? La fe es un requisito para el actuar de Dios. El Señor actúa a partir de tu fe. Si te falta fe, le cierras la puerta. No sé si lo ven claro. Bueno, avanzamos entonces. Los envió de 2 en 2. ¿Algún voluntario? Yo, hermano. Gracias, Mari. Los envió de 2 en 2. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Entonces llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Gracias, Mari. ¿No? Llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. No lleven más que un bastón. Dice ni pan, ni alforjas, ni dinero. Que no tuvieran 2 túnicas. Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Detrás de esto, ¿qué hay? Es interesante porque esto es también cultura bíblica, ¿no? Este concepto de permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta la hora de partir. ¿Sí, Rubén? Sí, buenas noches con todos. Aquí, bueno, ahí nos está enseñando una total dependencia, ¿no? de Dios, ¿no? Porque salían los misioneros de 2 en 2. ¿Por qué no de 3 en 3, ¿no? A eso habría que preguntarle a Manolo, ¿por qué de 2 en 2? Eso es pero no depende de la fuerza del hombre, ¿no? Confiar en la fuerza de Dios donde vayan, la dependencia es siempre total, ¿no? Depender de la fuerza de Dios, del poder de Dios que da a los misioneros para que incluso puedan expulsar demonios, curar a los enfermos, y no depender de la fuerza humana, sino de la fuerza de Dios. Ya, Rubén, eso podría gracias. comentar. Sí, está bien, pero un poquito más habría que buscar, porque lo que he marcado en plomito, ¿no? Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. ¿Eso es algo nuevo con Jesús o es algo que viene de la tradición de Israel? Y es lo segundo. No sé si hacen un poquito de esfuerzo y recuerdan desde Abraham, ¿no? El patriarca, el profeta, el primero.
El primero que goza de la revelación de Dios. Desde ahí se ve ese concepto tan claro de ser hospitalarios. Es tema de la cultura más profunda del pueblo de Israel. Incluso si hablamos de Abraham, es antes de que fuera Israel, porque Abraham todavía no existe Israel. Ok, Abraham es hebreo, ¿no? De los hebreos está Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, el Señor le cambia el nombre a Israel, y los hijos de Jacob van a ser los hijos de Israel, las 12 tribus. Y de las 12 tribus de Israel vienen los israelitas. Entonces, en sentido estricto, recién son israelitas los descendientes de Jacob, pero Abraham, Isaac y Jacob son hebreos. Y luego tenemos israelitas, son 12 hijos de Jacob, 12 troncos, 12 familias. Una de ellas es Judá, y de Judá van a nacer los judíos. Entonces son como 3 momentos. ¿De acuerdo? Como que la misma gente, dependiendo del momento histórico, son hebreos, luego son israelitas y luego son judíos. Por ejemplo, ya en época de Jesús tenemos a Galilea. Entonces, si nosotros decimos que los galileos son judíos, es un error. Porque los judíos son los israelitas del sur, de Judea. Los israelitas del norte son galileos, los del centro son samaritanos. ¿Qué tienen en común? Que son israelitas, pero estrictamente judíos son los del sur. Les digo, no se mareen, pero es cuestión de que tenemos que ir teniéndolo claro, ¿no? A veces escucho yo incluso en conferencias, conferencistas de peso, ¿no? Que hablan del judío del norte, y digo, ¿qué? ¿Cómo que judío del norte, no? Es el arequipeño de Ecuador. No, el arequipeño es uno, el trujillano es otro, y lo que tenemos en común es que somos peruanos. Pero yo no voy a decir los arequipeños del norte y los arequipeños del sur. No, pues, yo digo los trujillanos. Así, y los samaritanos, ¿no? Entonces yo digo Arequipa, Lima, Trujillo. Por decir ejemplos bien claros en el caso nuestro, ¿no? Entonces lo que tienen en común es ser israelitas, pero judíos propiamente son los del sur. De una de las 12 tribus de la tribu de Judá. Ahora, entonces, esta costumbre que está marcada en gris, no viene ni siquiera de los israelitas, sino de los hebreos. Lo que les decía, ese sentido de ser súper cálidos con el huésped, de ser súper hospitalarios, súper así. Si tú tienes una silla en tu casa y llega la visita, le das esa silla y tú te vas al suelo. Si tienes una cama, le das tu cama y te vas al suelo, ¿no? Así de extremo es este tema en la cultura de Israel. Entonces, cuando Jesús comenta esto, está dentro de ese concepto amplio y histórico. Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Y si no los reciben, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Hay algo parecido, justo relacionado con lo que comentó nuestra hermana hace un momento, con el tema de la obligación del cuñado, el levirato. También cuando el pariente cercano del fallecido, que no había tenido hijo con su mujer, ¿no? Se unía a ella en esto que llamamos levirato, obligación del cuñado, pero si no quería, porque hay casos que no querían, entonces también se sacudía, le sacaba la sandalia y la sacudía. Un poco el mismo concepto, ¿no? Si no eres buen anfitrión, si no cumples con la obligación del cuñado, esa señal que está marcada en amarillo.
sacudir hasta el polvo de los pies el testimonio contra ellos, ¿no? En dos casos, entonces, cuando no eres un buen anfitrión y cuando no cumples tu obligación de cuñado, en el caso que se ha comentado. Sí, habían unas manitos levantadas, adelante. Primero María Teresa y luego Patti Malpica. María Teresa, activa tu micro, por favor. María Teresa, ¿me escuchas? Ya, sí, ok, buenas noches. Manuel, estoy un poquito confundida con lo que comentaste con respecto a Abraham. Abraham sale de Ur, que está entre, o estaba, no sé, entre el Tigris y el Éufrates, y creo que es territorio al sur de Turquía o algo así, de la actual Turquía. Y comentaste Lejísimos, que... no, el actual Irak. Ah, Irak, Lejísimo, ok. lejísimo de Ya, Turquía, está ya, en el Golfo Pérsico, ya. abajazo, lejos, o sea, Sí, sí, lejísimos. estoy imaginándome el mapa ahorita, pero lo que pasa es que yo hice una ruta y hacia el norte creo que entraba hacia Turquía. No sé, pero eso no es la cosa, sino tú comentaste que Abraham era hebreo, pero si venía de Irak, ¿cómo era que era hebreo? Esa es Porque, ¿qué significa hebreo? Ahí es el tema. Pues, está. claro, el tema es ese. Ujú. ¿Qué es un hebreo? Sí, no sé. Ay, sí, Es un te digo yo. extranjero. No, significa Ah, extranjero, significa, es como decir una espalda mojada, ¿no? ok, Que le decía, ok. si tú eres una extranjera que cruzaste el río para Ujú, llegar al nuevo territorio, y ujú. entonces, ¿cuál es la señal de que eres extranjera? Que estás con la ropa mojada. Y le Ujú, dicen espalda mojado. mojada. Entonces, Ujú, ese es el hebreo. Y Abraham es un hebreo porque en la tierra de Canaán es un extranjero. Y de ahí viene el ya. concepto de hebreo, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Claro, Ya, claro. Ahora, ya. por otro lado, no nos confundamos, porque Irak es el país actual. En esa época no Sí, existía, pero ni, ¿no? ujú, sí, 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 me está ¿Cómo se claro. llamaba ese territorio? Era el país de los caldeos, que luego, Ah, que luego va a ser Babilonia, ujú, ¿no? ya, Babilonia. ajá, O sea, es interesante tener un poquito de, como decimos, cultura histórica, geográfica, no ujú, mucho, ¿no? No mucho, pero ujú, porque si no nos confundimos feo. sí, sí, ok. Y la otra cosita es con respecto, no sé, al levirato. Me he hecho la pregunta, ¿qué pasa si una mujer se queda viuda pero tenía una hija mujer? ¿Y qué pasa si el hombre tampoco podía tener hijos? Si era, ¿cómo se llama? Infértil, no, no podía tener hijos, ¿no? Estéril, claro. Estéril. Entonces, ¿qué pasaba? Estamos en la parábola de esa mujer que tenía un montón de, de- de hombres, más Claro, o menos. Ah, ya, ya. pero más que Ok. la parábola, no, más que la parábola, mire, hay un libro chiquito y bonito en el Antiguo Testamento, Ujú, el libro de Ruth. ya, Ahí está. O sea, ya. Ujú, Noemí es la suegra y, y tiene dos hijos varones. ujú, Los hijos varones crecen muy fuertes y llenos de vida y se casan con dos chicas muy lindas. Entonces está Noemí con su marido, que tiene dos hijos ya adultos, casados con dos lindas mujeres. Y el libro de Ruth nos cuenta que muere el marido de Noemí y luego muere el marido de una y de otra de las hijas. Y entonces quedan las tres mujeres, suegra y las dos nueras, quedan desprotegidas, las tres. ¿Y qué hacen? A pedir limosna. Entonces Noemí, y esa es la historia de Ruth, Noemí le dice a las dos chicas, a sus dos nueras viudas, les dice, oye, váyanse a la casa de sus padres. ¿Qué hacen conmigo? O sea, déjenme a mí en esta indigencia total, pero ustedes regresen con sus padres. Entonces, una de ellas decide ujú, regresar, pero la otra, que es Ruth, le dice, no, yo me quedo contigo. Y empieza esta hermosísima historia, ¿no? ujú, Esta hermosísima historia, pero se ve cómo en las poquitas páginas, que son realmente poquitas, se ve cómo realmente Ruth pide ayuda social para ella y para su suegra. Hasta que Ruth se casa con Booz, que es pariente cercano de su fallecido marido, ¿no?
y tienen un hijo, y ya la cosa se le compone. Y Noemí también, la suegra. Pero sí, hay un montón de estos ejemplos, cuestión de leer con paciencia, pero el mejor que yo les recomendaría, el mejor de mejores para que no tengan duda, es el libro de Ruth. Antiguo Testamento, es cortito, es bonito, la historia es linda, y ahí está clarísimo este tema del levirato. Ok, gracias, Manuel. Sí. A ti, activa tu micro, por favor. Luego, Sí, Mari. yo quería hacer una pregunta a Manuel, hablando de la hospitalidad, ¿no? Que como decías, se remarca mucho, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Eso. Yo había leído, o sea, normalmente uno cuando habla de Sodoma y Gomorra, siempre dice que fue destruida por la libertad sexual y moralidad que reinaba ahí. Pero yo he leído también que más que eso fue también por su falta de hospitalidad. Eso quería que me confirmes, si es así, si fue por la falta, más que No, la parte moral, o es otra cosa por no, lo que me puede rehúso. ser. Sí, de verdad que es salirnos demasiado. Ay. Estamos Es que como cayendo en el hace pecado. claro, No, está por eso bien. es que un tema, lo que pasa es que yo De contesto un repente tema, jala al otro. Un claro, tema porque jala, como hablaste de la hospitalidad, me acordé de eso y sí, solamente quería que lo confirmes. sí, Pero no pero sí. importa, por chat, en todo caso, te puedo escribir a tu WhatsApp. De ahí. Sí, encantado, Ya, encantado, perfecto. sí. Ya, ok. Y está muy bien lo que dices, pero no quisiera caer porque de verdad es demasiada tentación. Pero sí, sí va por ahí, ¿no? Mari, levanta tu micro, por favor, actívalo. Gracias. Gracias. Hermano, me gustó, no sabía qué significaba la palabra hebreo, ahora sí sé que es extranjero, pero quiero que me saque una duda. Cuando hablaban del pueblo hebreo, ¿no? O sea, el pueblo hebreo, ¿a quiénes se referían? Si usted dice que habían 12 tribus de los 12 hijos de Israel, ¿no? Entonces, ¿me podría explicar un poquito? Claro, no, el pueblo hebreo no existe como tal. Solo el No pueblo de existe, Israel, nada más. no existe pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque este grupo humano se transforma en pueblo cuando en el desierto guiado por Moisés. Entonces, las 12 tribus de Israel se transforman en el pueblo de Israel en la mitad del camino, en el desierto, esos 40 años. Se transforman las tribus en pueblo. Pero antes, Abraham es un hebreo, Isaac es un hebreo, Jacob es un hebreo, ¿no? Jacob tiene 12 hijos. Los 12 hijos, uno de ellos es José, la historia en Egipto, en fin, ¿no? Luego 400 años de permanencia en Egipto, muchos de esos años esclavos, la liberación por Moisés. Cuando Moisés gesta la liberación, en el camino del desierto, estas tribus se transforman en lo que vamos a conocer como el pueblo de Israel. O sea, hablar de pueblo hebreo es una mezcolanza que no tiene mucha base. Eso es lo que podría tratar de aclarar, ¿no? Gracias, profesor. Sí, Muchas me gracias. da miedo porque de verdad nos salimos. Yo creo que yo mismo provoco, pero las preguntas nos sacan de tema, pero a la vez son de la Biblia. O sea, por eso, ya, pues caballeros, ¿no? Porque tampoco que queden dudas, no valdría. Al final de cuentas nos demoramos más, pero creo que vamos aclarando cosas. Sí. Manuel, Rosario estaba levantando la mano. ¿Ahora sí me escuchas, Rosario? Sí, te escucho. Y realmente la clase se están saliendo mucho de los temas que tenemos que tratar. Y encima que tengo el internet malo, y a cada rato se me va la voz. Y no sé, Manuel tiene razón. Hay que
concentrarnos en lo que estamos leyendo y no estar hablando cosas que no vienen al caso en este momento. Gracias. No, lo que pasa, sí, Rosario. Lo que sucede es que yo mismo, sin querer queriendo, toco temas como el levirato, el sacudirse el polvo de los pies, la hospitalidad. Entonces, inevitablemente salen dudas. Sí, es así, es un riesgo siempre. Ahora, acá marqué hermanos en celestito, los envió de dos en dos. Uno de los hermanos que intervino primero hizo un buen comentario, ¿no? Creo que fue Rubén, no recuerdo, pero dijo, ¿y por qué no fueron de tres en tres? Y yo les diría más, ¿y por qué no fueron de uno en uno? Porque mira, si armas grupos de a dos, llegas a un determinado radio, pero si armas grupo de a uno, llegas al doble, ¿no? Es clarísimo, aritmética simple. Entonces, ¿por qué eso de ir de a dos? ¿Qué les parece? Eso es interesante, ¿eh? Y tiene cola, porque hasta ahora es así. ¿Por qué Jesús los llama a los 12 y los envía de dos en dos? Siempre de a dos. Porque los misioneros tienen que ir siempre de dos en dos. Sí, pero ¿por qué? Para sostenerse entre ambos a los lugares donde van. Guillermo está levantando la mano. Sí, para sostenerse es, por ahí estamos, ¿no? Sí, de repente Guillermo lo complementa. Sí, adelante, Guillermo. No solamente para sostenerse, sino para apoyarse, para cuidarse. Ahí estamos. Para retroalimentar su fe entre ambos. Y para corregirse si es que es necesario. O sea, si alguno cae en una debilidad, ahí está el otro para decirle, no caigas, no. O sea, es como el seguro. Miren qué importante. Salir de dos en dos. Yo voy solo y por ahí caigo en una tentación fácil. En algún momento una debilidad, caigo. Pero si estamos dos, el uno retire al otro, el uno contiene al otro. Se dan fuerza, se motivan, se corrigen, se escuchan, se apoyan, se consuelan. Sí, entonces diríamos para bien y para mal, ¿no? O sea, más que para bien, digamos, en el momento de la fuerza, pero también en el momento de la tentación, porque ya que los dos caigan, es mucho más difícil. Y les digo, no sé si ustedes tienen experiencia, pero yo conozco bastante en órdenes religiosas actuales del siglo XXI, que cuando salen de dos. No salen de a uno. También hay los que salen de a uno. Pero esta idea de que salgan de a dos tiene ese fundamento que es muy, muy inteligente, ¿no? Incluso otra cosa. Cuando en el pueblo de Israel se atestiguaba, para que el testimonio tuviera valor, tenía que ser testimonio de dos, nunca de uno, ¿no? Alguien iba al juez y le decía, acusando a alguien, el juez no se valía de ese solo argumento. Pedía otro testigo independiente. Y si le contaba lo mismo, ahí valía. Una acusación tenía que ser de a dos, pero no que vayan juntos. Entonces, este es un concepto muy adentrado, muy, muy profundo también en el propio pueblo de Israel. Que Jesús, como un auténtico judío, tiene todo eso en su formación, pero hasta en su genes, en su ADN, ¿no? Entonces, salir de a dos, sacudir el polvo de los pies, ser hospitalario, todos estos son conceptos que son absolutamente de la cultura más profunda de Israel. Manuel, hay un comentario en el chat. Sí, a ver. Dice, los sacerdotes también pueden ser tentados, pero ellos van con Cristo. Que, claro, es linda frase, ¿no? Es linda frase, pero
el concepto aquí es, no, vayan de a dos, o sea, dos personas físicas. Se ve muy claro, no sé, por ejemplo, yo conozco muy de cerca, especialmente a una congregación que varios de ustedes conocen también. El caso de las consagradas, salen de a dos, nunca una, nunca. Siempre son dos hermanas. El caso de los sacerdotes, yo he estado en provincias y el sacerdote, en la ciudad donde yo estaba, no habían sacerdotes varones, habían consagradas religiosas mujeres. Entonces el sacerdote iba fin de semana a hacer misa, a dar la confesión y la misa, y viajaba de una ciudad cercana siempre con un hermano. O sea, era un... No, en ese caso no es que viajaran dos sacerdotes, iba el sacerdote oficiante con un hermano joven que estaba formándose para sacerdote, pero era como que fuera su ayudante. Y uno lo miraba inocentemente, lo vine a ayudar, le carga el maletín, ¿no? De hecho que lo ayudaba, pero el sentido más profundo es de salir de a dos. Además sería de a tres, porque el otro están con Jesús de todas maneras, ¿no? Pero digamos, ese concepto de a dos yo lo he visto bastante hoy, en pleno siglo XXI. Se da todavía. Y hay un comentario en el chat que refuerza eso porque dice que es catequista familiar y ellos van de dos en dos a evangelizar, que así se apoyan y se acompañan. Y Jesús está en el centro siempre. Es lo mismo que ahora se hace cuando están saliendo ahora los católicos también, menos en la parroquia de acá, que les están mandando de dos en dos en casa, ¿no? Para poder evangelizar. Miren, qué lindo. Sí, miren, esas cosas que uno diría son costumbres nuevas, tienen una raíz tan profunda, ¿no? Pero además inteligente. Porque no solamente es que sea la costumbre, eso tiene mucho sentido. Como dijeron ustedes, dijo Guillermo bien clarito, ¿no? Ese apoyo que se dan entre ellos, se apoyan en sentido positivo, pero también se apoyan cuando la tentación acecha. Ahí está el otro. Se apoyan físicamente, se apoyan, yo digo, una dama joven y linda va a catequizar, toca la puerta de una casa, sí, adelante, hermanita. ¿Y quién está ahí adentro? ¿No? El lobo feroz. Entonces van dos. Es un sentido de protección. Luego, si una tiene una duda, la otra sale a relucir. Si una se queda sin argumento, la otra tiene el argumento. Es una ayuda en todo sentido. Digo, desde fuerzas positivas hasta fuerzas negativas, si quieren, siempre sirve. Es bien interesante. Miren, y acá dice, entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Lo estoy poniendo en gris. Salieron de dos en dos a predicar, exhortando la conversión. Y eso nos hace acordar el comienzo de este mismo evangelio, cuando Marcos pone en boca de Jesús sus primeras palabras. ¿Recuerdan cuáles son? Las primeras cosas que dice Jesús en el evangelio según Marcos: el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios ha llegado. Entonces, esos que salen de dos en dos salen a predicar ¿qué cosa? Salen a predicar el reinado de Dios. Y invitan a la conversión, que es el pasaporte para el reinado de Dios. Ok, te presento el reinado de Dios, yo quiero vivir ahí, entonces saca tu ticket, ¿no? Saca tu pasaporte, y el pasaporte es la conversión.
Cómo está dicho así suelto, pero cómo tiene tanto sentido, ¿se dan cuenta? Y luego termina esta perícopa diciendo que curan a numerosos enfermos ungiéndonos con óleo. Los ungen con óleo. ¿Y eso qué nos hace pensar? Es una prefigura del bautizo de Jesús. El bautismo que nos va a enseñar Jesús ya aparece. Esos primeros predicadores, esos discípulos de Jesús que salen de a dos, miren, exhortan la conversión, predican el reinado de Dios y expulsan demonios y curan enfermos, ungiéndonos con óleo. Cosa que hacemos hoy cuando a una criaturita en el sacramento del bautizo se le unge con el santo crisma. El crisma es óleo. Entonces ven cómo van apareciendo los elementos, hermanos. Es realmente extraordinario. A ver, avanzamos otro poquito. Eso también se usa en la unción de los enfermos, ¿no? El óleo. También, claro. No, el óleo siempre, sí, claro. Y en la consagración de los sacerdotes, el óleo siempre. Crisma. Claro. A ver, avanzamos este poquito. No puedes tener a la mujer de tu hermano. Seguimos en el capítulo 6 del Evangelio según Marcos. ¿Puedo leer? Por favor, gracias. No puedes tener a la mujer de tu hermano. Marcos 6, 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Sí, continuamos. Sí. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te haré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Gracias, Guillermo. Esa es la archiconocida historia del martirio de Juan el Bautista, ¿no? Miren, perdón, he avanzado al revés, acá. ¿Cómo nos dice el comienzo? El rey Herodes oyó hablar de Jesús. La fama de Jesús se había extendido por todas partes. Y miren cómo dice
¿Qué dicen de Jesús? ¿No? Es Juan el Bautista que ha resucitado, es Elías, es un profeta como los antiguos. Y a raíz de eso es que nos recuerda Marcos el episodio del martirio de Juan en la circunstancia. Es súper conocido. Y veamos en estos minutitos el Evangelio capítulo 6, versículo 30 al 44. Denles ustedes de comer. ¿Puedo leerlo? Por favor, sí. Denle ustedes de comer. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos ir muchos le reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, que eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a la población cercana a comprar algo para comer. Él respondió, denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron, habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que se hicieran sentar a todo el grupo sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupo de 100 y de 50. Entonces él tomó con su foto no se puede leer, panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes y fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió a 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobra de pan y de resto de pescado. Lo que comieron eran 5,000. Gracias, Elsa. Miren, esto es esta perícopa tan conocida que conocemos como la multiplicación de los panes. ¿No? ¿Qué cosa nos cuenta? Miren, al comienzo del primer párrafo nos dice, Jesús les dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar. Había tanta gente que no le dejaban tiempo ni para comer, nos dice. Y efectivamente suben a la barca para ir a un lugar tranquilo y lo sigue tremenda multitud. Y en el segundo párrafo dice, y lo he marcado en amarillo, esa gran muchedumbre era como ovejas sin pastor. ¿Cómo aparece este concepto que luego se va a seguir viendo, ¿no? Ese concepto de Jesús, pastor de las ovejas. Y ese concepto viene del Antiguo Testamento. No sé si alguien recuerda, solamente como mención, porque si no otra vez nos pegamos por ahí, pero ¿quién en el Antiguo Testamento habla de el pastor y las ovejas? Les doy una pista, es un profeta. ¿Alguien se acuerda o alguien tiene una idea? Solo para mencionarlo.
con cargo de que lo veamos después. Es el profeta Ezequiel, uno de los tres grandes, ¿no? Son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel es el que con fuerza introduce este concepto de el pastor y sus ovejas. Y en ese primer evangelio, el primero en haber sido escrito, ya aparece, miren, en este capítulo 6, hablando de esa gran muchedumbre, eran como ovejas sin pastor. Y entonces Jesús se va a poner al frente como pastor de estas ovejas. Y el hecho es que va a producir esta multiplicación de panes y peces y les va a dar de comer a todos. Y cuando le da de comer a todos, termina la película la perícopa en lo que estoy marcando. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas. No sé si alguien ve qué sentido tiene esto o simplemente es un número, ¿no? Hay 5.000 hombres, más mujeres y niños, a quienes en este prodigio de Jesús les da de comer a todos. Comen hasta saciarse. Y luego quedan 12 canastas llenas. Sí, adelante. Meche está número levantando 12. la mano. Un ratito, El Rosario, número que 12. Meche levantó la mano primero. Meche, activa tu micro, por favor. Aquí sí, buenas noches. Buenas Sí, noches. esta parte de la Biblia es muy bonita, me gusta el Nuevo Testamento. Dice, Jesús les ordenó, ¿no? Que le den de comer, pero él les estaba probando a ver qué decían, ¿no? Jesús él ya sabía ya de los panes y de los dos pescados. Lo que pasa es que quería probar a sus discípulos, a sus apóstoles, quería probar qué hacían. A ver, ya ellos están conmigo ya buen tiempo, ¿no? Ya ellos ya lo conocían a Jesús, ¿no? Solamente quería probarles, a ver qué hacían, cómo ellos se iban a desempeñar con eso. Y les dio de comer, fíjate, y hasta sobró, ¿no? Eso es lo que pasa a veces nosotros como mamás en una familia, cuando hay muchos niños, cuando hay muchos hijitos y a veces la mamá el dinero no alcanza, pero si lo tienen a Jesús en el centro de la familia, en el centro del hogar, todo es posible, ¿no? Mira, hasta sobra a veces comida para alguien que llega de visita, ¿verdad? Eso quería claro, decir. sí, Meche, muchas gracias. Y justamente, ¿no? Justamente, todos comieron, pero ¿qué significa eso? Y se recogieron 12 canastas llenas. Rosario, activa tu micro, por favor. Se trata de los 12 tribus de Israel. El número 12 tiene una significación especial en la Biblia. Los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Eso es lo que yo puedo entender. Está perfecto, Rosario. Porque miren, entonces, Jesús hace este milagro de la multiplicación de los panes y le da de comer a toda esta muchedumbre hasta que quedan saciados. Y una vez que todos están llenos, queda. Y lo que queda se recoge en 12 canastas llenas. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Está clarito, creo. Jesús le da de comer a todos los que están con él y lo que queda alcanza para todo el resto. Porque como bien dice nuestra hermana Rosario, si son 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Representado en esos 12 troncos,
Entonces hablar de 12 canastas llenas es una canasta para cada tribu, una canasta para cada gran familia, ¿no? Para cada gran familia. Entonces, la comida es para todos. No solamente es que se alimentan de este milagro de Jesús los que habían ido con él, sino todo Israel. Todo Israel. Y esto claramente es una prefigura de la Eucaristía. Se ve claro, ¿no? Porque si no, ¿qué significa esto? Es una prefigura de algo que vamos a ver luego como Eucaristía, ¿no? Y es Jesús mismo que se entrega en su cuerpo y en su vida, y se celebra esto en cada liturgia, en cada Eucaristía. Los domingos, pero todos los días, no solamente los domingos. El que tiene costumbre de la misa diaria y puede comulgar todos los días. Y está participando de la cena del Señor, está participando de esta multiplicación de los panes. Entonces, miren, acá está encerrado ese tremendo tema de nuestra fe y de nuestra práctica cristiana, la Eucaristía. Y como dice acá, miren, Jesús, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos. ¿Cuánto hay de similar con la ceremonia eucarística, no? Miren. Y hay más detalles, de verdad. Esto tiene muchos más detalles, pero así de lindo, ¿no? Tiene una comparación, otra vez yo mismo me expongo, pero es inevitable. Miren, cuando el pueblo de Israel está en camino hacia la tierra prometida, guiado por Moisés, el pueblo tiene hambre. Y Moisés le implora al Señor, y el Señor manda maná del cielo. Entonces aquí podemos hacer una comparación clarísima entre el maná que Dios Padre le envía al pueblo a través de Moisés, o esa acción de Jesús que calma el hambre de todo el pueblo. Es similar, pero diferente. Es similar en el sentido de que en ambos casos se sacia el hambre del pueblo. Pero ¿dónde es diferente? ¿Quién se percata? Entre el acto de entre el acto de Moisés y el acto de Jesús. Guillermo, sí, adelante. En el desierto, Dios hizo caer maná del cielo como lluvia, ¿no? Y aquí en la multiplicación de los panes y los peces eran 5 panes y 2 pescados que el Señor, después de bendecirlos y elevar sus ojos al cielo, los va partiendo y se los va entregando conforme los parte, se los entrega a los discípulos para que lo vayan distribuyendo. Y el milagro está en que empieza a partir y los 5 panes no hay cuando se acaben, porque para que coman 5,000 personas solo en hombres, más mujeres y niños, es un milagro, ¿no? Claro. Claro. Pero también el de Moisés es un milagro. Que llueva maná del cielo es un milagro. O sea, y ahí está lo parecido, ¿no? O sea, la parte similar, pero también hay diferencia. Y acá el evangelista Marcos nos está dejando cantada la diferencia. Pero por eso los invito a encontrarla, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? Sí, acá hay 2 participantes con la mano levantada. Adelante. Rosario
y luego Patti. Rosario. En el caso de Moisés, que vi algo que alimenta. Sí, estoy hablando, ¿no me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Adelante, Ya. sí. Y en el caso de Jesús, que tú estás haciendo, se hace la comparación con Jesús. Jesús dio su cuerpo y su sangre en la última cena, y eso es la Eucaristía que tomamos en la cena del Señor, en la acción de gracias, o sea, en la misa, ¿no? Cuando celebramos la misa, eso es la comparación. El maná es otra cosa que se termina. En cambio, por parte de Jesús está dando su cuerpo, No, su pero aquí no tenemos sangre. todavía eso. Rosario, disculpa, pero acá estamos hablando de pan. Todavía no hemos llegado a ese momento que va a venir, pero ahorita no estamos ahí. Pero ¿qué pretende Marcos aquí? Entonces, disculpa. No, está bien que participes, te agradezco, pero para precisar, o sea, todavía no es la institución de la Eucaristía. Esta es una prefigura. Y nos dice que Jesús, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó y alcanzó para todo el pueblo de Israel. ¿No? Entonces, ¿cómo comparamos esto con Moisés en la gesta de la liberación en el desierto? El elemento parecido es claro, pero la diferencia, ¿dónde está? No sé si la ven. Patti. Bueno, el maná que le dieron que comieron el maná sus antepasados, era alimento, pero finalmente ellos murieron. El pan que se está repartiendo, que reparte, es el pan que viene del cielo y es para la vida eterna, ¿no? Es el Pero pan acá, espiritual, que no pero muere. te has adelantado como 3 kilómetros, ¿no? Claro. Igual que ella, ¿no? Claro, o sea, está bien lo que dice Rosario y está bien lo que dices tú, pero más adelante vamos a tener los elementos para hacer esa interpretación, pero ahorita, claro. Miren, por eso les digo, para que lo vean clarito, y para mí es clarito, miren, o sea, en el caso del maná, Moisés le pide el alimento al Señor. Entonces, a través de Moisés el Señor actúa y el pueblo come. Come y se sacia. En este caso, la gente tiene hambre y es el Señor directamente que les da el alimento. Esa es la diferencia, no hay intermediario. No es Moisés intermediario del Señor. Es el Señor mismo, que es Jesús. Entonces, el hecho es el mismo, pero tiene una diferencia absoluta, que es quién actúa. Es en un caso el Señor a través de Moisés y en el otro caso es el Señor directamente. ¿Sí? Uno es el Padre de cuando están en el desierto, y cuando están ahí con Jesús es el mismo Dios, que es hombre Dios, que es Jesús, el que les da de comer. Pero él miró al cielo para pedirle a su Padre que haga el milagro, ¿no? O sea, él no podía hacerlo. Sí, pero siempre él... Me pongo de preguntón así yo, como, pongo de preguntón incómodo, ¿no? Pero para que se den cuenta, no, hay está que tener bien. cuidado, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque de verdad que yo soy un no creyente y de verdad que con algunas cosas ya, y creo menos todavía, ¿no? Él es hombre en la tierra y sufre y padece y todo lo que le pasó, pero también es Dios. Pero Rosario, ¿ese está acá o tú lo sabes de otros lados todavía?
No, O sea, yo lo sé de lo que yo he estudiado. pero estamos estudiando el texto y sacarle al texto lo que dice. Si ustedes me traen interpretaciones de más allá, por eso digo, están a 3 kilómetros de yo no distancia. No, un momentito. Bueno. ¿A quién iba a pedir Jesús el milagro? A su padre. ¿Quién es el padre de Jesús? Dios. Y Jesús es Dios. Yahvé. Hermana, Jesús es Dios. ¿Te das cuenta pero cómo en hay que ese tener momento cuidado? no. Hay que tener cuidado cómo hablamos, porque si yo soy un muchacho que tengo una fe débil, que no comprendo, y me hablan así, yo me confundo peor, ¿ah? De verdad. O sea, Entonces Jesús le pide a explícanos Dios. tú, pues. Es lo que trato de hacer, pero no me dejas, pues. Es lo que trato de hacer, Rosario, de verdad, con todo cariño. Pero me Pero en traen la Biblia argumentos. dice, ¿Estamos en qué Biblia? Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según Marcos, y me sacan argumentos de más lejos. Entonces, yo estoy tratando de hacer con ustedes un análisis del texto que vamos leyendo. No sé si se dan cuenta. Entonces, por eso, si no, abrimos nuestro catecismo y encontramos las respuestas a todo. Y también puede valer, ¿no? Pero es otra cosa, es otro esfuerzo. El esfuerzo al que yo los invito es a estudiar la Biblia libro por libro y vamos viendo qué encontramos. Y cómo es que el autor inspirado, el actor sagrado, cómo es que va contando y cómo es que va armando. Pero tú, como ya viste la película, tú le sacas. Yo te pregunto, ¿y cómo sabes? Ah, porque ya sé cómo termina. No, esa es trampita, pues. ¿No? Si tú ya viste la película, yo voy al cine contigo, pero tú ya viste la película, entonces me la vas contando toda. Y yo voy mirando cada escena y construyendo en mi cabeza, pero tú ya sabes cómo termina. Esa es la diferencia. Por eso es que en este curso que estamos haciendo, yo les invito a hacer el esfuerzo e ir paso a paso con el autor. En este caso, el autor sagrado es Marcos. Vamos viendo cómo construye. Es lo que trato de explicarles. No sé si lo logro, si no, de verdad me da pena, pero me dirán ustedes. No, está bien, Manuel Pablo. Está Bueno, bien, no, yo en todo caso, por la hora, yo voy a redondear la idea porque estamos otra vez sobregirados de tiempo. Pero les digo, acá claramente es, en resumen, esta escena, esta perícopa de la multiplicación de los panes, es una figura, una prefigura de la Eucaristía, ¿no? Es una prefigura, o sea, todavía no tenemos ese acontecimiento, no tenemos a Jesús en la institución de la Eucaristía. Tenemos esta prefigura y tenemos dentro de ella cómo Jesús le da de comer a todo el pueblo finalmente, porque son a los que están con él, más 12 canastas llenas, una por cada tribu, es todo el pueblo. Todo el pueblo come de la palabra de Jesús. Todo el pueblo come de este pan. Entonces, yo me voy a la Biblia, al Antiguo Testamento que ya pasó, y eso vale, y digo, a ver, Moisés también tuvo una experiencia parecida con el maná. A través de Moisés el pueblo se llenó la panza. A través de Jesús el pueblo se llena la panza. Entonces, ahí está la similitud. Pero la diferencia está en que Jesús, el Señor, porque Jesús es el Señor, y el Dios Padre que está con Moisés es el Señor también. Entonces, el Señor actúa en un caso a través de Moisés para llenar la panza del pueblo. En el segundo caso es directamente el Señor que actúa. No necesita intermediario. Y por eso es que el evangelista le da énfasis a esto. ¿Qué novedad hay acá? Si uno dice, ya lo leí. Yo vi a Moisés. Y Moisés sació el hambre del pueblo. Pero claro, ¿cómo lo hizo? Pidiéndole al Señor, y el Señor actuó. Acá es Jesús, directamente el Señor. ¿Qué nos está diciendo nuestro querido Marcos
en este evangelio que tiene una gran pregunta detrás. Recuerden, ¿no? ¿Cuál es la gran pregunta de Marcos? ¿Quién es Jesús? Y en este prodigio de Jesús está delicadamente respondiendo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor. No sé, les digo, trato de explicarlo, pero no sé si logro que me entiendan. Pero en todo caso, eso es lo que yo podría aportarles. Miren, nos ha recontra ganado el tiempo. Voy a marcar acá para continuar el próximo, ¿no? Porque el próximo es feriado, el subsiguiente martes. No sé si quisieran hacer alguna intervención final. Reitero mis disculpas, ¿no? No es que quiera yo en momentos cortarles. Agradezco que tengan interés y participen, pero me corresponde ser a veces un poco pesado. Porque encuentro muchas veces que nos vamos de lengua, y cuidado porque así tú quieres convencer a alguien que no entiende y no te va a creer. Hay que ser bien cuidadosos con las cosas. Entonces, a cada rato sale, como por ejemplo, Jesús le pide a Dios, y yo que soy un creyente debilón, te pregunto, ¿cómo que Jesús le pide a Dios si Jesús es Dios? Ya no entiendo, te diría, ¿no? No, hermanito, lo que pasa es que Jesús es Dios, pero es hijo de Dios a la vez, ya no te entiendo. Y entonces viene el judío y viene el musulmán también y te dicen, ustedes tienen 3 dioses, no uno. Y tú, entonces, yo digo, no, yo tengo un solo Dios, pero en la manera en que hablamos parece que fueran 3. Cuidado, ¿no? El tema no se va a resolver hoy día, les digo, piénsenlo poco a poco, en la medida en que vayamos viendo uno y otro evangelio, nos vamos a ir poniendo más sofisticados. Pero es eso, nada más. Después, siempre agradeciéndoles su buena disposición y su participación, me parece excelente. No pierdan las ganas. Les digo, no es tema fácil, no es un cuento, es entrar en la profundidad del misterio de Dios. Y es tocar el misterio de la Trinidad. Dios es uno, una sola sustancia, es uno, pero son 3 personas. No es fácil, poco a poco, ¿no? Bueno, Katia, te cedo la palabra, por favor, para terminar la reunión. Gracias, Manuel Pablo, gracias por instruirnos, por la paciencia, y claro, es un camino, no es fácil, pero aquí estamos para aprender y escudriñar. Tenemos tiempo en el feriado para revisar otra vez todo. Bueno, hermanitos, vamos a agradecer al Señor el día de hoy, nuestra enseñanza. ¿Alguien, por favor, quisiera hacer la oración final? Cortita, chiquita, que salga del corazón. ¿Algún voluntario? Yo. Ok, Mari. Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, que es viva y eficaz, y cuánto aprendemos, cuánto nos falta también aprender. Y a través de tu palabra te vamos conociendo cada día más. Te pedimos que bendigas al hermano que muy amorosamente nos enseña y tiene bastante paciencia con nosotros. Gracias por este nuevo grupo. Gracias por el Evangelio de Marcos. Gracias por todos nosotros que esta noche nos hemos reunido para escucharte. Gracias por enviar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y que nuestros labios y todo nuestro ser siempre te dé gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Manuel. hermano. Buenas noches. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. hermano. Gracias.